Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Les habla Marcelo Justo desde Buenos Aires y desde Londres, Marta Núñez. En este programa, secreto financiero a nivel mundial. Suiza y Estados Unidos encabezan el ranking del nuevo índice de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. En este mapa de la evasión fiscal planetaria vemos las nuevas tendencias, el papel de China y los métodos para que el dinero parezca invisible. También analizaremos lo que dice el índice de la red de justicia fiscal sobre América Latina, una de las regiones que necesita más inversión y una de las que más pierde su dinero por la canaleta de los paraísos fiscales. ¿Y qué impacto tendrá este índice en la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión y por una inversión social que cubra las necesidades de nuestros pueblos? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Suiza, Estados Unidos y las Islas Caimán son los mayores proveedores del secreto financiero del mundo, según la edición 2018 del Índice de Secreto Financiero que elabora la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa. El secreto financiero es clave para el flujo financiero ilícito de la evasión fiscal, el lavado de dinero, la corrupción y el narcotráfico. El tema salió en todo su, maligno esplendor con el estallido financiero del 2008. Exactamente, porque hasta este momento se puede decir que los paraísos o guaridas fiscales ocupaban un lugar marginal, tanto en el análisis de la economía mundial como en la cobertura mediática. Con la crisis quedó en claro que las guaridas fiscales habían sido una parte esencial de la debacle global, es decir, que estaban en el centro y no en la periferia del actual sistema económico mundial. Si a eso le sumamos escándalos como los papeles de Panamá y los papeles del paraíso, está claro que hoy el tema de los paraísos fiscales forma parte del debate público y ha puesto en la mira a las multinacionales, las grandes fortunas, el crimen organizado y la corrupción. Hoy todos sabemos, o deberíamos saber al menos, que ese dinero que no recauda el Estado, porque se va por la canaleta de las guaridas fiscales, es dinero que no se invierte en desarrollo económico y social y que provoca ajustes en el gasto. Los programas de austeridad son ajustes en el gasto porque el Estado no puede recaudar lo que necesita debido a estos mecanismos de elusión y de evasión fiscal. Y recordemos que es un dinero que no solo afecta al gasto social, sino que también se sustrae a la economía en su conjunto. Hay miles de millones de dólares que en vez de estar estimulando el crecimiento económico mediante el consumo, mediante la inversión, se encuentran aparcados en paraísos fiscales, esperando alguna oportunidad de especulación financiera. La red de justicia fiscal, la Tax Justice Network, lanzó su primer índice de secreto financiero en el 2009. El índice evalúa hoy a unos 112 países en base a dos criterios: el nivel de secreto financiero de una jurisdicción y la importancia que esta jurisdicción tiene en el flujo internacional offshore. En esta lista de 112 países que tenemos acá delante de nuestros micrófonos, uno encuentra países como Guatemala, que tienen un nivel muy alto de secreto financiero, pero con una importancia tan reducida en el flujo mundial offshore, que queda ubicada en el fondo de la tabla, número 78 del ranking. La situación exactamente opuesta es la de Estados Unidos o el Reino Unido. Tienen niveles de secreto financiero mucho menores que Guatemala, pero su impacto global es tal que se encuentran entre los centros financieros más importantes a nivel mundial. Uno de los coautores del índice, Andrés Nobel, de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, le explicó a Justicia Impositiva cuál es el objetivo de este índice y su diferencia con otras mediciones que se hacen sobre paraísos fiscales. Lo que busca demostrar es quiénes son los mayores responsables del mundo del nivel y de la oferta de secreto a nivel global. Esto lo diferencia mucho de las típicas listas de paraísos fiscales. Las típicas listas lo que buscan en algunos casos es meramente el nivel de la tasa de impuestos, si cobran algún impuesto, si este es cero o no. El índice de secreto financiero lo que hace en cambio es analizar el nivel de secreto que tienen cada una de estas jurisdicciones o territorios que no siempre son países. Ahora, lo llamativo del índice de secreto financiero y lo que lo diferencia principalmente de la mayoría de las listas de paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes que hacen la Unión Europea, muchas veces sujeta a discrecionalidad política, o el Foro Global dependiente de la OCDE, es que el índice de secreto financiero combina y agrega un elemento adicional, que no es solo el nivel de secreto, sino también lo que se llama en el índice el peso global del mercado financiero. Básicamente,
¿Cuánto participación del mercado tiene cada jurisdicción en la oferta de servicios financieros para no residentes? Porque eso es lo que buscan la mayoría de los paraísos fiscales. Si uno analiza, por ejemplo, la lista del Foro Global, uno ve que el único país que figura como no cooperante, el único país que figura como no transparente, es la pequeña isla de Trinidad y Tobago. Ahora, lo importante o lo interesante es que si Trinidad y Tobago, por ejemplo, fuera el único país que realmente se volviera transparente, la realidad es que el impacto mundial sería nulo. Casi nadie notaría la diferencia. En cambio, si los países que el índice de secreto financiero identifica como los mayores responsables, como muchos de los países principales del mundo, como Estados Unidos, Suiza, Alemania y también algunas islas, como las Islas Caimán, si estos países que están en el top del ranking se volvieran más transparentes, el impacto mundial sería enorme. El secreto financiero tiene una larga historia. Realmente no sorprende que Suiza aparezca en el primer lugar en el ranking porque hace casi 3 siglos que está metida en el asunto. La historia moderna del secreto financiero empieza en el siglo XVIII con la Guerra de los 7 Años que enfrentó a las dos grandes potencias de la época, Inglaterra y Francia, y que terminó con media Europa en guerra. Suiza se mantuvo al margen y fue el lugar en que las naciones de uno y otro bando depositaban fondos y obtenían préstamos, tal como contamos en nuestra serie Breve Historia de los Paraísos Fiscales que pueden encontrar en YouTube. Esta situación especial de la guerra se convirtió lentamente en una mecánica por la que las grandes fortunas escapaban la presión del fisco. En medio de un escándalo descomunal en Francia por los niveles de evasión fiscal, los suizos aprobaron en 1934 una ley bancaria que legalizó el inviolable hermetismo del secreto financiero. Una de las invenciones suizas fueron las cuentas numeradas, que se ven mucho en películas de espionaje y thrillers. El titular de estas cuentas no tiene nombre, es un número y una clave para acceder a la cuenta. Mucha agua ha corrido debajo del puente desde ese 1934 y la ley bancaria suiza. Con la proliferación de paraísos fiscales en los años 60, la liberación financiera global de los años 80 y la revolución tecnológica de los 90 en adelante, los mecanismos del secreto financiero se han vuelto mucho más sofisticados. Los nuevos mecanismos de opacidad, la multiplicación de empresas fantasmas y holdings, el infinito abuso que se hace de los fideicomisos o trusts, las estrategias de planificación tributaria que tienen multinacionales y multimillonarios, que muchas veces no pagan un centavo de impuestos, son algunos de los mecanismos que hoy potencian al máximo estos flujos financieros ilícitos que empobrecen el planeta. El índice de secreto financiero del 2018 de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, revela además cuáles son las principales zonas de este mundo offshore. Como le dijo a Justicia Impositiva desde su casa en Londres, John Christensen, cofundador de la Tax Justice Network. We identify, and I think Financial Secrets Index is really strong at identifying 4 key geographic or political poles. Identificamos 4 zonas clave que representan el 85% del flujo mundial offshore. Asia, Europa, el Reino Unido con su red de satélites en el Caribe y otras partes del planeta, y Estados Unidos. Como se ve, estamos hablando de los grandes protagonistas de la economía mundial, no de islas paradisíacas y apenas habitadas. John Christensen, cofundador de la Tax Justice Network. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Como decíamos, el índice de secreto financiero mundial 2018 de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa, identifica 4 zonas fundamentales en el flujo del dinero offshore. Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Asia dominan el 85% del flujo offshore. Está claro que de estos 4 protagonistas, el más importante es la primera potencia planetaria, Estados Unidos. Desde Londres, John Christensen de la Tax Justice Network. They have about 22%
of the global market for offshore financial services. They've got very strong secrecy laws. Tiene más del 22% del mercado de servicios financieros offshore y un alto nivel de secreto financiero, sobre todo concentrado en la legislación de estados como Delaware, Nevada y Florida. Pero además tienen un muy débil compromiso a nivel de cooperación internacional, de manera que no ofrecen ningún tipo de información pública a otros países sobre los dueños reales de las compañías que se crean en estos estados. La situación ha empeorado con Donald Trump y su política de America First. Trump ha debilitado aún más el debilísimo compromiso de cooperación con otros países que existía durante la presencia de Barack Obama. En este sentido, hoy Estados Unidos constituye el agujero más grande que tiene el sistema financiero offshore, la aspiradora que permite la mayor evasión fiscal y lavado de activos de otros países. Entre las 4 zonas mencionadas por John Christensen, el Reino Unido es un caso muy particular porque todos los expertos lo ubican en el centro del mercado offshore y, sin embargo, en el índice de la Red de Justicia Fiscal es el número 23 de la clasificación. Y es que si a nivel de secreto financiero tiene unos 42 puntos, uno de los más bajos de los 112 países investigados, a nivel de volumen de comercio offshore, concentra un 17,37% del total de evasión fiscal y lavado de dinero que hace el planeta. Desde Oxford, en el Reino Unido, el director de la Red de Justicia Fiscal, Alex Cobham, comentó a Justicia Impositiva que esta aparente contradicción se debe al legado imperial británico. Por un lado, el Reino Unido tiene un nivel alto de transparencia financiera. Es más, es el que tiene el mejor score de los 112 jurisdicciones que hemos investigado. Por eso, aunque tiene un 17% mundialmente de los servicios financieros offshore, el Reino Unido solo entra en el índice en el puesto 23. Pero por otro lado, se puede ver el Reino Unido como el problema más grande del mundo. Cuando se junta con sus satélites, se forma la red de opacidad financiero más importante, más pernicioso. Si lo trata como un país, sería en el puesto número 1 en el índice. En efecto, tal como dice el director de la Red de Justicia Fiscal, Alex Cobham, los satélites del Reino Unido son en su mayoría las islas tropicales que simbolizaron durante mucho tiempo los paraísos fiscales, como las Islas Caimán, las Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, o más cerca del territorio británico la isla de Man o la de Jersey. Cuando se suman estas entidades que dependen directamente de la corona británica y que están unidas por un cordón umbilical a la City de Londres, se ve que el Reino Unido perdió un imperio militar y económico, pero ganó un imperio financiero. Veamos el caso del resto de Europa, que es un nudo de contradicciones. Si dejamos de lado al Reino Unido, vemos que el bloque continental europeo tiene un 27% del mercado financiero offshore. Suiza está en primer lugar, Luxemburgo en sexto, Alemania en séptimo, Holanda 14º, Francia y la República de Irlanda en el puesto 25 y 26. Al mismo tiempo, hay muchas naciones europeas como España, Bélgica y Grecia que están de la mitad para debajo de la tabla, es decir, tenemos un claro desequilibrio interno. ¿Qué significa esto? Nuevamente, Alex Cobham de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Los países de la Unión Europea han progresado mucho más. Han sido líderes en el progreso mundial. Están trabajando, por ejemplo, en publicar los nombres de los dueños de empresas y de fideicomisos. ¿Su lista negra de otros países tiene problemas graves? Sí. Pero hay que decir también que era un intento a evaluar cada país uniformemente, que tiene su valor comparado con la lista de antes. Y es posible que este año van a ser los primeros en publicar los datos de beneficio e impuestos pagados país por país de las empresas multinacionales. Pero hay muchos problemas también en la Unión Europea. Muy problemáticos son los países de Irlanda, Holanda, Luxemburgo, también Austria, Bélgica, etcétera, etcétera. Y hablando de transparencia financiera, se ve que en el top 10 del índice nuestro encontramos la economía más poderosa, Alemania, y también Luxemburgo. Y muchos países en la región que sufren de esa opacidad, pensando por ejemplo en España o Grecia, donde hemos visto escándalos sobre la corrupción
corrupción internacional y abusos graves de impuestos. La Unión Europea puede ser un socio importante en la lucha contra la opacidad financiera, pero tiene que arreglar fuertemente su propia casa. Asia es un caso particular. Por un lado, es la región que más se ha transformado en los últimos 50 años, produciendo desde la posguerra dos guerras potenciales mundiales como Japón y China y creando mini potencias regionales con vuelo global como Corea del Sur. En el ranking de secreto financiero, Hong Kong aparece en cuarto lugar, Singapur en quinto y Taiwán en octavo. Todas estas jurisdicciones tienen una fuerte relación con China, en especial Hong Kong. Recuperada por China en 1997 bajo el lema Un país, dos sistemas, Hong Kong sigue representando la parte más abiertamente capitalista de China y es un nexo fundamental a nivel comercial y financiero. Nuevamente, John Christensen. If you look at the top 25 of our ranking, you've got Hong Kong, Singapore, Taiwan, Thailand, Macau and Japan. Si miramos a los 25 primeros del ranking, están Hong Kong, Singapur, Taiwán, Tailandia, Macao y Japón. Colectivamente son alrededor del 12%, no tanto como Europa o el Reino Unido, pero es una zona que ha crecido mucho y algunas jurisdicciones, como Hong Kong y Singapur, tienen un 4% cada uno del mercado y son muy herméticas a nivel de secreto financiero, de manera que son países con mucho peso en el ranking. John Christensen, cofundador de la Tax Justice Network. Antes de pasar a Latinoamérica, demos una breve mirada a Medio Oriente. En Medio Oriente se mezclan muchas cosas: petróleo, fortunas exorbitantes, conflictos políticos y territorios ancestrales. En una zona así no podían faltar las jurisdicciones con altos niveles de secreto financiero. La mayor parte de esta actividad offshore parece girar en torno a Dubái, que se encuentra en 9º lugar del índice de secreto financiero global, y también en el Líbano, que está en el 11º puesto. El caso del Líbano muestra la ubicuidad que tiene el secreto financiero. El país ha estado sumido desde fines de los 50 en guerras civiles, confrontaciones entre musulmanes y cristianos, conflictos bélicos con Israel, por nombrar los problemas más graves. Nada de esto le ha impedido seguir siendo uno de los grandes centros financieros offshore de la región. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15 @gmail.com. En un sentido, América Latina ocupa un lugar de absoluta marginalidad en el ranking de secreto financiero 2018 de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Con excepción de Panamá, que se encuentra en el 12º puesto, el resto de los países analizados, 10 en total, se encuentran de la mitad de la tabla para abajo. Costa Rica en el puesto 59, Chile 60, Uruguay 68 son algunos ejemplos. Gigantes como Brasil en el lugar 73 y México en el 82 muestran que la oferta de servicios offshore de la región es baja. Incluso en el caso de Panamá, 12ª en el ranking, su peso en el mercado mundial offshore es marginal, representa un 0,27% del mundo. Esta situación no es de extrañar si uno piensa que Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Asia concentran el 85% de los servicios financieros offshore, es decir, que no queda mucho margen para el resto del mundo, lo que no quiere decir que América Latina no importe, todo lo contrario, es muy importante como consumidor de estos grandes centros financieros offshore. En efecto, la fuga de capitales que terminan en paraísos fiscales es endémica en América Latina. En un estudio sobre fuga de capitales del 2014, el precio del offshore del economista James Henry halló que 4 países de América Latina, Brasil, México, Argentina y Venezuela concentraban el 61% de la fuga de capitales de las 139 naciones del mundo en desarrollo que analizaba el estudio. En 2017, un estudio publicado por Naciones Unidas, del que fue coautor Alex Coban, director de la Red de Justicia Fiscal, halló que Argentina se encontraba entre los 5 países del mundo con mayor evasión fiscal de las multinacionales, unos $21.000 millones. Andrés Noble, coautor del índice de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, explicó la situación específica de América Latina. El índice de secreto financiero lo que demuestra es, a nivel global, cuáles son los mayores países responsables o quienes más contribuyen al nivel de secreto global. Desde ese aspecto, América Latina no es el mayor centro financiero. Eso significa que globalmente no es que de todo el resto de los países del mundo estén viniendo a América Latina
para hacer estas transacciones financieras y aprovechar la opacidad que ofrece. Ahora, si bien no es lo que analiza el índice, otros estudios siguen demostrando el nivel de fuga que hay de regiones como América Latina, así como sucede con África. ¿Y a dónde van estos flujos ilícitos, esta fuga de capitales? Bueno, seguramente o principalmente van a aquellos países que figuran en el top del ranking del índice de secreto financiero. Países como Estados Unidos, Suiza, Panamá, Singapur, Luxemburgo. Hasta ahora, el índice de secreto financiero es a nivel global, o sea, está fijándose en todo lo que ocurre. Sin embargo, en el futuro cercano, desde Tax Justice Network, desde la red de justicia fiscal, vamos a preparar también un índice de secreto financiero bilateral para explicar específicamente cuáles serían los mayores países riesgosos o los mayores paraísos fiscales o jurisdicciones opacas en relación a un país determinado. Por ejemplo, tal vez para Argentina sean Panamá, Uruguay y Estados Unidos, mientras que tal vez para la India estos mayores problemas sean la isla de Mauricio y Suiza, para dar unos ejemplos, no necesariamente reales. Pero lo que sí sabemos es que seguramente la mayoría de la fuga de capitales que sucede desde América Latina y otras regiones como África o el sudeste asiático, seguramente terminen aprovechando el secreto bancario o la opacidad corporativa que ofrecen muchos países identificados en el índice de secreto financiero en el top 10 del ranking. Los Panama Papers y los papeles del paraíso dieron algunos indicios sobre las preferencias de los latinoamericanos por ciertos centros financieros. Las Islas Bermudas parecen ejercer una atracción fatal sobre los empresarios argentinos, por ejemplo. Pero tanto los papeles de Panamá como los papeles del paraíso solo se refieren a las actividades de dos importantes firmas, entre las cientos de compañías y entidades financieras que hacen fortunas con el negocio de la evasión y elusión fiscal y el lavado de dinero. En otras palabras, son apenas la punta del iceberg. ¿Puede hacer algo la región ante fuerzas tan poderosas e internacionalizadas que cuentan además con la venia de, cuanto menos, una parte de los gobiernos más poderosos del planeta? Nuevamente Andrés Noble. A América Latina lo que le conviene, en primer lugar, es empezar a coordinar mejor sus políticas y sus posturas. No solo a la hora de luchar contra los paraísos fiscales, sino también a la hora de tener una voz única, o por lo menos asegurarse de que se representen los intereses de América Latina como país del sur global, cuando la OCDE empieza a desarrollar nueva normativa que obviamente le afecta. Y en general, la OCDE u otros organismos que establecen normas internacionales solo contemplan el interés de quienes desarrollan y quienes diseñan esas normas, que suelen ser los países ricos. Entonces, en primer lugar, a América Latina le convendría aumentar la cooperación. La cooperación también podría servirle para combatir a los paraísos fiscales. No es lo mismo intentar oponerse a una jurisdicción como Panamá, como Emiratos Árabes Unidos o como Estados Unidos, como toda una región en conjunto, que si lo hace un país en particular. Porque si lo hace un país solo, el poder de negociación o el poder de generar un cambio es obviamente mucho menor. Pero eso no significa ni que América Latina ni que un país individualmente o particularmente no tiene nada para hacer. Al contrario. Desde el Vamos, lo principal sería aumentar el nivel de transparencia. Asegurarse que en su propio país no va a haber secreto bancario, que en su propio país no va a permitirse que no se conozcan quiénes son los verdaderos dueños de las empresas, de los fideicomisos, de las sociedades comerciales. Y esto podría hacerse para cualquier empresa o entidad o persona jurídica que opere en el país. Por ejemplo, un país podría decir: yo no voy a permitir que ninguna empresa, entidad, persona jurídica o fideicomiso abra una cuenta bancaria, sea titular de un inmueble o compre inmuebles, u ofrezca servicios o contrate con el Estado, a menos que esa entidad haya publicado y declarado quiénes son sus verdaderos dueños, para así corroborar si esos dueños tienen forma de justificar su dinero, si no se trata de políticos que están aprovechando y están escondiendo algo de corrupción, que no se trata de narcotraficantes que están lavando dinero. Entonces, hay mucho que los países pueden hacer. ¿Y cómo enfrentarse a los paraísos fiscales? Podrían establecer sanciones, por ejemplo, contra entidades de un país que se considere paraíso fiscal, de un país que ofrezca sociedades que tengan acciones al portador, directamente prohibir y decir, una sociedad, por ejemplo, que tiene actitudes al portador o que fue constituida en un paraíso fiscal donde hay un secreto absoluto, esa sociedad no puede, por ejemplo, operar en el país. Andrés Noble, coautor del índice de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com.
El índice de secreto financiero 2018 de Tax Justice Network es el sexto desde que se publicó por primera vez en 2008. Esto permite una mirada histórica sobre lo que ha estado pasando en estos 10 años en el mundo de los paraísos fiscales. John Christensen advierte cambios en el peso global que tienen los 4 grandes centros offshore desde el estallido financiero del 2008. The United States appears to be steadily growing its share of the global market for offshore financial secrecy. Estados Unidos ha crecido mucho en este tiempo. Tenía el 18% del mercado y ahora tiene más del 22%. Esto se puede deber, entre otras cosas, a la crisis en Europa que llevó a apostar más por el dólar y menos por el euro, y a la decisión de Estados Unidos de mantenerse al margen de los nuevos acuerdos sobre paraísos fiscales, que ha favorecido quizás su reputación como centro financiero secreto. Europa ha perdido un poco de mercado. Ha pasado del 29% a 27%, en parte por el gradual impacto que tienen algunas medidas como el intercambio automático de información bancaria. Lo mismo está pasando con el Reino Unido. La crisis de 2008 impactó mucho en la reputación financiera de Londres. Y el Brexit, la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea, también. Pero además, con los escándalos, ha tenido un golpe bastante fuerte en su reputación. En cuanto a Asia, la región ha duplicado su presencia en el mercado offshore, algo que refleja su crecimiento y su decisión política de seguir manteniendo el máximo nivel de secreto financiero. They remain highly secretive and politically committed to preserving that secrecy. El índice de secreto financiero se ha convertido en una poderosa herramienta de conocimiento para evaluar la evolución de este tema. Pero más allá de esto, ¿qué impacto tiene en la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión y por una inversión social que cubra las necesidades de nuestros pueblos? Contesta el director de Tax Justice Network, Alan Coburn. Se está usando más y más en investigaciones y para identificar los riesgos de crimen financiero en cualquier país. Lo hemos usado en las universidades, por bancos centrales, por centros de inteligencia financieros. El famoso Mbeki Panel de la Unión Africana usa el índice para investigar los riesgos de secreto financiero de cada país africano. Y la ONU está pensando en esas aplicaciones también. La otra cosa es que el índice asegura que nadie puede olvidar ni escapar del tema de secreto financiero. Las listas de la OCDE, por ejemplo, o del Fondo Monetario Internacional, han sido siempre muy político, corrupto, si quiere. Los países grandes, poderosos, nunca aparecen, solo las islas pequeñas. Nuestro índice evalúa cada país transparentemente, por criterios que se puede verificar objetivamente, y por eso se ve los países más grandes muy claramente. Cada vez hay más publicidad, más comentarios en el índice y más impacto. Por ejemplo, los líderes de Caimán, de la isla británica de Guernsey, ya han tenido que comentar públicamente sobre el índice. El índice también ha crecido en la cantidad de indicadores que usa para medir el grado de secreto financiero. El último índice, el del 2016, contenía 16 indicadores que en el actual se han elevado a 20 en un intento de medir lo más objetivamente posible un mundo opaco y cambiante. Y este mundo opaco y cambiante no se detiene. En los últimos años han crecido nuevas formas de evasión fiscal y secreto financiero. Uno de los nuevos deportes de los evasores son los grandes depósitos de tránsito, donde se esconden antigüedades, obras de arte, vinos añejos, dinero contante y sonante, entre otras cosas. Las llamadas criptomonedas son otro gran desafío porque se basan precisamente en su absoluto anonimato. Bitcoin es la más conocida de estas criptomonedas, pero en la actualidad hay más de 1000 que se están usando en todo el mundo. El tema ya está en la agenda de las naciones centrales. En noviembre, la autoridad impositiva estadounidense persuadió a la Corte que diera a conocer la identidad de unas 14.000 cuentas que representaban 9 millones de transacciones en bitcoins. Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina y académico de la Universidad de La Plata, explicó a Justicia Impositiva los desafíos que plantean las criptomonedas a la lucha contra la evasión fiscal. El índice de secreto financiero está trabajando en variables que tienen que ver con, llamémoslo, las viejas finanzas analógicas, y que todo el mundo de criptomonedas está introduciendo las nuevas finanzas
relacionadas con las monedas digitales. Hoy en día la proporción es en favor, entre comillas, analógicas, y por lo tanto medir los índices de riesgo y de opacidad y demás tiene toda lógica. Sin embargo, no tengo la más mínima duda que dentro de 10 años la proporción de dinero analógico contra dinero digital va a ser exactamente la inversa de la que había hace un año. ¿Esto qué implica? Desde el punto de vista de la logística, el efectivo y el movimiento de efectivo en todos los movimientos de evasión, elusión y tráfico de armas, narcotráfico y demás, era importante pero era menor, porque en realidad los movimientos de las grandes masas de dinero relacionadas con evasión, elusión de grandes empresas no se hacían en efectivo, se hacían mediante movimientos electrónicos. Sin embargo, el problema es que lo que va a complicarse cada vez más es tratar de controlar los pagos impositivos mediante las compras que hace la gente, porque si uno no tiene mecanismos para intervenir en saber cómo realizó la compra por mecanismos electrónicos, por ejemplo, de tarjeta de crédito, de débito y demás, que son trazables, y las criptomonedas no son trazables, porque en principio el propietario de la criptomoneda no necesariamente está identificado, entonces se va a complicar. Si al mismo tiempo desaparece el efectivo, que también implica problemas logísticos para el que quiere esconder las transacciones o los movimientos, y aparece también la criptomoneda reemplazándolo como un mecanismo de transferencia, un mecanismo de pago, todo eso está poniendo mayores complicaciones a la persecución desde los estados del cumplimiento tributario, desde lo pequeño hasta lo grande. Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina y académico de la Universidad de La Plata. Y llegamos así al final de esta edición especial de Justicia Impositiva. Desde Buenos Aires los saluda Marcelo Justo. Y desde Londres, Marta Núñez. Hasta la próxima.